Semana de interpelaciones, hace pocas horas, a eso de las 6 de la mañana, pasaditas, terminó una interpelación de Lucía Echeverri, diputada del Frente Amplio, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Dentro de pocas horas, 10 de la mañana, el diputado también del Frente Amplio, Gerardo Núñez, va a interpelar al ministro de Defensa Nacional, Javier García. Y justamente de esa semana parlamentaria, con esos dos hitos o sucesos de importancia, va a hablar en la columna que ya empieza Daniel Chaschetti. ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá. Semana de interpelaciones, estamos en la parte del medio, en las horas de descanso entre la que pasó y la que viene. ¿Qué primer comentario hacer? Es una semana un poco rara porque nunca había pasado, por lo menos desde el 85 para aquí, tener dos interpelaciones en una semana en una misma Cámara. No tenía ese dato estadístico. No, lo vimos eso antes del 73. Antes del 73 hay numerosas instancias donde se repiten en una misma semana interpelaciones y dos interpelaciones incluso en las dos cámaras, ¿no? Tiempos en los que la gente con experiencia a veces dice podían caer ministros en las interpelaciones. Bueno, el promedio anual de interpelaciones era el doble que ahora, que luego del 85. Cuando digo ahora me estoy refiriendo luego del 85. La interpelación de ayer fue una muy buena interpelación para mí. Para mi gusto. ¿Qué se tiene en cuenta para llegar a esa conclusión? Bueno, primero si hay un diálogo entre las partes. Lo peor que puede pasar es que no haya diálogo, que el ministro o la ministra hablen de una cosa y el interpelante hable de otra, ¿no? El punto es ese, ¿no? Si hay algún tipo de intercambio. Lo primero es que la intervención de Lucía Echeverri, que fue la miembro interpelante, fue muy sólida, con un número muy alto de preguntas, y la respuesta de Luis Alberto Heber estuvo orientada a la autocrítica y a ofrecer un acuerdo para volver las políticas de seguridad unas políticas de Estado, ¿no? Es decir, construir consensos. Naturalmente, luego el debate, luego que hablaron ellos dos, se abre el debate e intervienen los diputados, tuvo momentos más álgidos y otros no tanto. Pero el cierre se resolvió, bueno, por un lado con el Frente Amplio presentando una moción donde se pide la renuncia del ministro, y por otro lado el escudo parlamentario, que es esa mayoría que defiende al ministro en cada interpelación, impulsando una moción que expresa la satisfacción por las respuestas. Un comentario muy breve. La interpelación anterior en la que Heber participó como ministro interino por unas horas de Transporte y Obras Públicas tuvo al interior de la coalición, en la otra Cámara, en el Senado, un juego político mucho más complejo, con condiciones impuestas por el Partido Colorado y sobre todo por Cabildo Abierto. La historia en la interpelación que terminó hoy a Heber como ministro del Interior fue bien distinta en ese sentido. Sí, totalmente, porque en cierto modo estaban defendiendo la gestión de Larrañaga también, ¿no? Claro. Y por otro lado, digamos que el gobierno estaba mejor posicionado porque tiene números favorables en algunos de los indicadores clásicos para evaluar la seguridad. Está claro que no sabemos todavía si en realidad esas mejoras si son producto de la gestión de gobierno o si son producto de la pandemia. Claro. Eso es difícil todavía, pero bueno, discursivamente los argumentos giraron en ese entorno. Heber declaró que se fue contento, más allá de que el Frente Amplio pidió la renuncia. Yo diría que en todo caso Heber, utilizando una frase del fútbol, ¿no? Es como un ministro tocado, ¿no? Porque, ¿sí? Claro, porque cuando un ministro va al Parlamento, se le interpela y se pide la renuncia, es un hecho que es como tener una amarilla, ¿no? Es decir, está advertido. En el futuro, si Heber sigue teniendo problemas graves, se va a comenzar a complicar su gestión, ¿no? Ahora, cuando se sabe que el oficialismo tiene una mayoría asegurada, ¿qué entidad hay que darle a la estrategia opositora de pedir una renuncia que de antemano es quizás sabido que no se va a concretar? Ocurrió con el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio sostuvo a Bonomi. Claro. Bonomi recibió en la última legislatura 2 mociones de censura y la mayoría parlamentaria lo salvaba. Obviamente, el ministro sigue. Lo que ocurre es que empieza a haber un costo en materia electoral, ¿no? O sea, la ciudadanía empieza a percibir de que el gobierno es incapaz de resolver el problema que le preocupa.
Y yo creo que la seguridad va a ser uno de los grandes problemas, porque en la medida que se normaliza la sociedad, bueno, las dificultades vuelven a emerger. Entonces va a ser un problema de futuro, ¿no? Acá se da la peculiaridad de que los cuestionamientos a la política de seguridad del gobierno que se expresaron en esta última interpelación no están tan vinculados a cifras de delitos como sí a la situación carcelaria, como si el punto crítico para Heber estuviera en ese flanco y no en el otro, que era el crítico o uno de los dos críticos tiempo atrás. Sí, Heber hizo algo muy inteligente, arrancó su defensa con un video. Un video que Jorge Larrañaga hizo filmar en la primera semana de gestión. Mandó un equipo a filmar el estado de las cárceles y lo mostró. La verdad que el video es impactante, la situación es muy complicada y su argumento era, bueno, no me pueden pedir que yo resuelva en 2 años algo que es muy complejo. Lo cierto es que la oposición se preguntó legítimamente, bueno, pero ¿y qué van a hacer de futuro, no? Porque dinero para las cárceles no hay. Se necesita mucho ingenio para resolver esta situación. O sea, que el problema está latente, es como una bomba de tiempo y en el futuro pueden volver a haber problemas. Y vuelvo a repetir, Heber ya está tocado porque, bueno, la oposición le promulgó, digamos, le quitó el respaldo, digamos, ¿no? Al pedir que renuncie, ¿no? Que se vaya. Entonces, me parece que podríamos decir, esto fue como una especie de tablas en el ajedrez, un empate. Heber va a seguir gobernando, pero bueno, creo que la oposición lo va a seguir controlando de manera muy expresa, ¿no? Un último comentario, Daniel, para cerrar la columna. En los días previos a la interpelación, cuando ya había un clima que anticipaba la discusión y el debate que se dio, Heber, en este contexto de campaña rumbo a un referéndum, puso arriba de la mesa el supuesto efecto negativo que tendría la eventual derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. También la discusión en materia de seguridad empieza a teñirse de lo que viene en términos de convocatoria a las urnas, ¿no? Totalmente. Yo creo que esta interpelación ha sido más importante de lo que todos estamos viendo. No te olvides que el MPP interpeló, ¿no? Lucía Echeverri es del MPP. El MPP es el encargado de la gestión de Bonomi. El argumento del gobierno es quieren la LUC o quieren la policía de Bonomi. Entonces me parece a mí que en definitiva ahí tenemos una tensión muy fuerte y bueno, me parece que los próximos meses van a ser relevantes respecto a la continuidad de esta política y a la atención que se le pone, ¿no? Porque algunos de los problemas que tenemos en seguridad y sobre todo en cárceles tienen que ver con el presupuesto, ¿no? Con el dinero que se invierte en ellos. Daniel, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.